En la República Dominicana, en Mesa Fine Art, nos vamos a encontrar con Juan José Mesa. Él nos va a contar por qué de la medicina a la gestión cultural. Solo aquí, en Una Ventana al Mundo. Como les comenté al principio en la introducción del programa, me encuentro en Mesa Fine Art con un amigo casi hermano, un hombre que me ha enseñado mucho. Siempre me dijo, desde que nos conocimos, que la historia no es como empieza, sino como termina. Hoy conversamos aquí en la entrevista especial de Una Ventana al Mundo con Juan José Mesa, Mesa Fine Art. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Eduardo, por la visita y por traerme a tu programa. Juan José, en nuestro programa hemos acuñado una frase ya que la hemos hecho nuestra aquí en Una Ventana al Mundo, y es que a nuestros invitados le preguntamos, ¿quién es Juan José Mesa? Un ser humano dedicado a las artes y a la cultura de la República Dominicana, amante de las artes visuales, de las artes plásticas, padre de 2 hijos, esposo, hermano, hijo, en fin, un ser humano entregado a dedicar lo mejor de mí en mi paso por esta tierra, a hacer lo que mejor puedo. ¿Tú eres de aquí de Santo Domingo o de algún...? De San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. O sea, ¿naciste por allá? Yo o...? nací realmente en Santo Domingo. En aquella época, acuérdate que los padres se trasladaban sí. a tener sus hijos ¿En la ciudad? Donde había mejores medios. Y lógicamente, inmediatamente me fui a San Juan de la Maguana. Y de allí emigré hacia Santo Domingo nuevamente a la edad de 11 años. O sea que el hecho de tener la 3/4 parte de mi vida, menos la 3/4 parte de mi vida, viviendo en la ciudad de Santo Domingo, no me hace olvidar ni un segundo de mis raíces, ni de dónde vengo, ni lo que soy, ni a dónde voy. Y no se puede olvidar las raíces. No, allí tengo buenos amigos, familiares inclusive, gente que quiero mucho, gente que recuerdo mucho. Y me siento como el mejor de los sanjuaneros, aunque vive en Santo Domingo. Y como Chenchen. Sí. Chenchen con chivo. O sea, Chenchen con chivo, con habichuela, chacá, todas las cosas, habichuela verde, moro de guandule, todo lo que comen los sanjuaneros, chicharrón, empanada. En efecto, sigo siendo un sanjuanero como el más sanjuanero. Para edificar al público de Una Ventana al Mundo, entonces, hablando de que nunca se debe de olvidar, ¿quiénes son tus padres? Bueno, mi padre era Juan José Mesa Medina, nacido en San Juan de la Maguana, hijo de sanjuanero, ¿De los Medina de San Juan? De los Medina de San Juan, correctamente. No hay otro, de los Medina de San Juan, correctamente. Y mi madre era Elia Pérez Blanco de Mesa, de la línea norte, de Cibao, Moca, La Vega. Realmente nació en Moca, se crió en La Vega, entre Moca y La Vega, en Cutupú. Y fue alumna de mi padre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por allá por los años 50. ¿Tu mamá? Mi papá era médico. Ajá. Y era en aquellos años, primero comenzó como monitor de química y posteriormente daba una materia, no recuerdo cuál era. Y ahí conoció a mi madre. Mi madre también estudiaba medicina, o sea, ambos padres fueron médicos, murieron los dos, ella hace 20 años, él hace 2. Y así se conocieron. Entonces soy una mezcla de cibaeño y sureño. Y me siento también mocano, seco, sacudido, me dio por buen cajón, vegano, bueno todo. Tú tienes un poco de todo. O sea, yo tengo un poco de todo. Y de la ciudad de Santo Domingo, imagínate, allá aquí me aplataneo o
me acostumbré a estar. ¿Cuál es la mejor enseñanza que tú recuerdas de tus padres? La honestidad. La honestidad. Sí. Mi padre y mi madre me enseñaron a ser honesto. El que no es honesto realmente no tiene... Mira, tú puedes... Si tú no eres honesto, de pocas cosas te sirven otras virtudes. Porque, mira, una cosa tan sencilla, una mentirita piadosa, eso no es ser honesto. Eso no existe tampoco. No hay mentira piadosa. No hay mentira piadosa. Entonces, ya cuando tú no eres honesto contigo mismo y tú comienzas a hacerte cosas y a creerte cosas, tú fallas. Entonces, el que se acostumbró a la mentira, déjame decirte algo, lo hace cotidiano en su vida. Correcto. Entonces, lo peor es cuando tú descubres a un ser humano, por ejemplo, que tú admiras y de buena primera te das cuenta que es un gran mentiroso. Sí. Entonces tú dices, pero ven acá. Entonces, la honestidad. Mi padre me decía, ni diga mentira ni calle verdad. O sea, tú tienes que, ni aparente lo que no eres. Tú eres lo que eres y punto. A mucha gente le va a caer bien. Pues uno no es monedita para caerle bien a todo el mundo. A gente le va a caer simpático. Gente te va a decir, ay, ese gordito pesado, no lo soporto, se cree de todo. No, eso no es cierto. Yo me paso mi vida leyendo, tratando de ser mejor en lo que hago y ofreciendo mi trabajo a Dios. Porque yo creo que si tú lo ofreces cada día, tu trabajo va a ser mejor y lo que tú haces tendrá fruto. Y es simple y llanamente mi filosofía de vida. Mencionaste a Dios. Si entiendes que Dios está en tu vida, crees en Él, obviamente. Correcto. ¿Cuál es la enseñanza entonces que Dios te da en este momento? Bueno, yo creo mucho en el llamado universal a la santidad, que hizo una vez. ¿En qué consiste eso? Que todos estamos llamados a ser santos y que la santificación es por medio del trabajo en la vida ordinaria. O sea, que lo que tú hagas realmente trata de hacerlo bien, como manera de agradar a Dios, a ese ser supremo que es el creador. No por obra, dice la palabra. No, exactamente. Porque ahí está la perfección. No es que tú te vas a meter en un convento, o que te vas a meter en una iglesia, o que te vas a meter ahí a la calle a predicar, ni mucho menos. Simple y llanamente, con el hecho de hacerlo bien en tu vida ordinaria, tú logras una vida santa. Y una vida santa no quiere decir que tú eres santo. Todos somos individuos con aciertos y desaciertos, con fallas y virtudes. Pero en la medida que tú puedes reconocer lo que tú eres y lo que puedes mejorar en la vida y lo que puedes alcanzar, eso va logrando en ti, o sea, va produciendo en ti realmente una madurez, una paz espiritual, que al final lo que importa es cómo tú te sientes contigo mismo. Es decir, y con relación a mis padres, que era lo que tú me decías, yo al momento que mis padres desaparecieron, o sea, que se fueron hacia la eternidad, que en algún momento nos reencontraremos nuevamente, siempre me sentí satisfecho de lo que yo como hijo pude hacer por ellos, porque es la única satisfacción que le queda a uno. Eso de llevarle flores, voy al cementerio, me encanta, llevo a mis hijos al cementerio, días específicos, su fecha de cumpleaños, su fecha en que fallecieron, día del padre, día de la madre. ¿Por qué no sentarme un rato con ellos? A veces voy a la tumba a reflexionar sobre un libro, sobre un proyecto, no porque tenga comunicación con ellos en el más allá, ni mucho menos, sino algo de solemnidad, de lo que realmente uno siente que ese ser que ya no está, y ahí está su tumba, puedo hacerlo en mi casa sin ningún tipo de problema. Pero el simple hecho de ir ahí me hace sentir que he hecho el sacrificio realmente de ir a un lugar donde reposan sus restos y que realmente de donde estén podrán apreciar que nunca los olvido, aunque yo creo que ellos lo saben porque todos los días de mi vida, por alguna razón u otra, los recuerdo. Creo que ellos lo saben antes de partir. Y siempre pongo en práctica con mis hijos, con mis amigos, alguna de esas sabidurías que me dejaron. Y ha sido prácticamente mi forma de vivir. Mira, nos vamos a ir a una pausa y tras la pausa vamos a conocer el Juan José Meza, qué estudió y por qué hoy día es galerista. Juan José Meza, por una ventana al mundo.
Centro Nefrológico Metropolitano tenemos como misión proporcionar una atención óptima a los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que precisan de tratamiento sustitutivo como hemodiálisis o diálisis peritoneal. Nuestra atención es personalizada, oportuna, eficiente y segura. Esto permite mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Somos Centro Nefrológico Metropolitano, calle Alexander Fleming, número 24, frente a la emergencia de la Clínica Alcántara y González. 809-227-1189. Centro Nefrológico Metropolitano. Somos más que un centro de diálisis. Si nos necesitas, estamos aquí. De regreso con Una Ventana al Mundo, hablando, conversando con mi gran amigo Juan José Mesa. Y antes de la pausa hablábamos de la familia. Y en este bloque vamos a hablar del hombre profesional que estudió y por qué se encuentra en este mundo del arte. Juan José, ¿qué carrera tú estudiaste? Yo me gradué de médico. ¿De medicina igual que tu padre? De médico, exactamente, igual que mis padres, en el año 1987 en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. ¿Qué pasó? Mira, es sencillo. En mi casa había que estudiar. O sea, el tema de la... ¿Pero te gustaba o no te gustaba la medicina? Claro. En mi casa había que estudiar, o sea, era una regla. O sí o sí. O sí o sí. Y entonces, si tú querías tener semanal, dinero para la merienda, tenías que estudiar. Entonces, mi papá era médico, mi mamá era médico. Mis dos líneas de antepasados, tanto paterno como materno, son médicos. O sea, desde mi tatarabuelo paterno hasta mi tatarabuelo materno son médicos, eran médicos. Entonces yo crecí... Y como dicen por ahí, tú tienes cara de médico. Yo crecí en una familia de médicos donde yo le pedía a los Reyes Magos o regalos de Navidad que me regalaran un maletín, un estetoscopio, una bata de médico. En fin, yo quería ser médico y fui médico. Y estudié medicina con mucho amor. Y puedo decir que figuré en el cuadro de honor de la universidad donde me gradué. Y no me arrepiento nunca de haber estudiado medicina. De hecho, lo he ejercido con mis hijos, con mi familia, con mis padres, conmigo mismo, que eso no debe ser. Pero... ¿Por qué no debe ser? Los médicos no se deben... Uno no debe automedicarse. ¿No? Claro que no, porque... uno debe ir donde otro médico para que lo evalúe propiamente dicho, pero uno a veces comete esa indelicadeza de automedicarse, de autodiagnosticarse y nada, y mientras todo va funcionando bien, tú crees que está bien, a lo mejor un día te das cuenta que no es así. Ahora, los médicos somos pendejísimos. Eso me dice. Eso es una cosa, mira, que tú pones una inyección, pero cuando te la van a poner a ti, tú no quieres que te pongan una inyección. Entonces, yo estudié medicina. Y en aquella época... Medicina general. Sí, uno se gradúa como médico general. Y en aquella época la carrera duraba 7 años. Ahora creo que duran 5. En INTEC, valga la cuña, la carrera en aquella época era mucho más corta, pero era mucho más sacrificada. Entonces yo estudié en la UF. Me hubiera gustado estudiar en la universidad que lo hicieron mis padres, pero era un momento de donde la política estaba muy presente en la universidad. Turbulencias. Y mucha turbulencia. Y mi padre me decía, no, pero tú eres el que va a pagar la universidad, soy yo. Entonces, tú a la UNF. Y fui a la UNF. Entonces, la carrera de médico, mientras tú estudias, requiere de mucha consagración y de mucha entrega. Y prácticamente tú no haces vida que no fuera de estudiante. De hecho, yo hice un esquema para yo estudiar y al mismo tiempo poder ir al cine, poder ir a una fiestecita y acostarme temprano. Sacrificio. Mucho sacrificio. Entonces, mis padres venían los fines de semana a ver a sus hijos, porque mi madre estaba siempre con nosotros, y los lunes se iban a San Juan de la Maguana. Mi papá ejerció la medicina en San Juan de la Maguana durante toda la vida. Entonces, cuando mi papá inicia su carrera para ser senador de la República, por allá por los años 79,
Entonces las cosas cambian, que era cuando yo estaba estudiando medicina. Y mi madre, entonces, o sea, tu papá... mi papá fue senador varios periodos, fue gobernador de la San Juan, Por fue San secretario Juan. de Estado, sí, por San Juan de la Maguana. Y Pero es bueno que repitamos el nombre de tu papá. Juan José Mesa Medina. O sea, está en la historia. Sí, 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 correcto. Y fue una persona que en su provincia, en su pueblo, sí, lo identificaban como el médico de los pobres. O sea, siempre dedicó su ejercicio a las causas más necesitadas. ¿Y nunca hubo interferencia entre lo que es médico y el No, político? no. Mi padre realmente cuando ejercía la medicina la hacía como un apostolado. También hacía la agricultura En San Juan de la Maguana. Entonces, cuando inicia su carrera por ser senador, entonces mi madre cambia el esquema y decide irse con él los lunes. Nosotros teníamos una señora de toda la vida que había vivido con nosotros, que nos cuidaba, que nos mimaba en cierta manera y nos protegía, nos vigilaba. Era una persona que nos respetaba. Y entonces se iban los lunes y regresaban los viernes. Entonces en aquel tiempo mi padre me dejaba cuando se iba 100 pesos. 100 pesos. Para que yo fuera a la universidad, comiera en la universidad, si tenía que ir a un hospital, fuera a un hospital. Pero si era tenía mucho en aquella mucho época. dinero, echarle gasolina al vehículo, comprar, hacer cualquier práctica, cualquier libro. Y eso era un dineral, como tú bien decías. Entonces, un estudiante de medicina, como te dices, no tiene posibilidad de estar saliendo. Entonces, definitivamente yo ese dinero, la mitad de ese dinero semanalmente la invertía en compra de obras de arte. Yo fui coleccionista de toda mi vida, de que yo tengo uso de conocimiento. ¿Pero qué te motivó? O sea, ¿qué te llamaba la atención He por sido, las obras de arte? he sido coleccionista desde que yo tengo uso de razón. Desde sello, moneda, portalita, objetos taínos, precolombinos, en fin, todo lo que se pudiera coleccionar, yo lo coleccionaba. Entonces, cuando llego a Santo Domingo, comienzo a ver las galerías, comienzo a ver las exposiciones, las reseñas en los periódicos, existían unos programas de layaway, que son el mismo layaway que en aquel tiempo le llamaban cooperativa, donde tú pagabas durante 28 semanas 50 pesos y tenías derecho a llevarte una obra que valía 2,000 pesos. Entonces, mediante ese esquema, ese plan de pago, yo siendo un estudiante de medicina, pude haber comprado 7, 8, 9 obras de arte. O sea, que los 100 pesos que te dejaban tú lo invertías porque en eso. algún momento me lo saqué. O sea, si te asignaban un número de 1 al 100 y si salía en la lotería, tú no tenías que seguir pagando. Oh. Eso era chulísimo. Y para un estudiante más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me gradué de médico en el año 87, la idea de mi padre era que yo fuera a España a hacer una especialidad, a Tulane, a New Orleans, a hacer medicina tropical. Y me fui a Estados Unidos a estudiar inglés. Lo digo sin ningún tipo de pudor, ni remordimiento, ni mucho menos. Hice de todo menos estudiar. Después que pasé 7 años estudiando medicina, creí que me sentía un hombre libre de hacer lo que yo quería y que yo iba a aprender inglés hablando en la calle. Y cuando se metió el frío, decidí venir a República Dominicana. Entonces, una cosa sencilla, le dije a mi madre, ¿Pero mira, a qué ciudad específica te fuiste? yo fui a Nueva York. A New York. Yo me fui a Nueva York y le digo a mi madre, mira, yo te voy a decir una cosa, yo quisiera otro lugar para hacer una especialidad, porque la verdad que el frío no lo aguanto. Déjame convencer a tu papá, decirle a tu padre. Ya mi papá iba por su segundo periodo de senador y eso. También ya mi papá no estaba en el ejercicio de la medicina como estaba en los años 70, al final de la década del 70, que era un hombre consagrado a su carrera completamente. Y mi madre ya no ejercía la medicina, ya se había dedicado prácticamente a la familia. A la familia. Mi madre era hematóloga. Y resulta que mi mamá me dijo, yo te picho el juego, no te apures, yo hablo con tu padre. Madre al fin. Madre al fin. Entonces mi papá por la mañana en el desayuno me dice, oye lo que te voy a decir. Ya me dijo tu mamá, tú no vas a hacer especialidad ni en Estados Unidos, ni aquí, ni en ninguna parte, porque tú estás acostumbrado ya a vivir la vida de otra manera. Ya esa forma de ese apóstol, eso no existe, o sea, las cosas han cambiado. Es que los padres conocen. Y Juan te José. gusta mucho estar metido en mi oficina, metido por aquí, metido por allí, o sea, fue como muy directo. Pero no hay ningún problema, mijo. Yo cumplí ya como padre. Yo te di tu carrera. Te puedes quedar viviendo en la casa hasta el día que tú te cases. Aquí tú no tienes que pagar nada, ni luz, teléfono, ni hacer compras, nada.
pero de mi bolsillo no sale un peso ni para cigarrillo. Pero tú me vas a contestar lo que sucede tras la pausa aquí en Una Ventana al Mundo. Nos vamos a una pausa y tras la pausa continuamos hablando con Mesa Fine Art, el dueño de esta institución del arte aquí en la República Dominicana. Juan José Mesa, por Una Ventana al Mundo. Desde Mesa Fine Art, aquí en la República Dominicana, conversando con mi amigo Juan José Mesa. ¿Por qué Juan José Mesa entonces se dedica al arte? Y como tú eras coleccionista, no elegiste seguir coleccionando, sino dedicarte per se a las plásticas. Mira, terminando el desayuno, cuando mi padre me dice esa palabra lapidaria, yo en mi habitación comienzo a mirar hacia arriba las paredes, lo que veo son mis cuadros. Y digo, bueno, no hay dinero. Y se me ocurre montar todas las obras en un vehículo y salir a los sitios donde las compré a ver cuánto valían, cuánto me dieron. Y todas las vendí. Yo no tengo una sola pintura de esa que yo había coleccionado. ¿Tú recuerdas qué pintura realmente tú compraste en esa época? Yo compré Ulloa, compré Guillo Pérez, compré Willy Pérez. Pero eran... Bueno, pero que en aquella época una obra de arte no valía mucho más. Vidó, lo que cuestan hoy. Entonces, en todas obtuve algo de beneficio. Y lógicamente hice un capital para una persona que tenía que hacer algo. Entonces el gusanito te movió. Entonces seguía con mi afán de coleccionar y entonces yo comencé con un tema de gastronomía. ¿Cómo sí, así? así mismo comencé estaban de moda los carritos de hot dog. Ok. Venía yo de Nueva York con esa visión y entonces puse uno, lo puse en el Play, bueno, en efecto. Eso no era mi carrera, ni mi negocio, ni mucho menos. Ni tu pasión. Ni mi vocación. Eso era algo coyuntural. Y entonces, yo estaba loco. Ya estaba en forma ya me sentía que podía volver a coleccionar. Entonces, decidí adquirir una pieza de Alberto Ulloa. Para mí, Alberto Ulloa es la persona que me hace mirar al arte ya como manera de vivir. Entonces, cuando yo voy a la casa de Alberto Ulloa, era un artista que había recién llegado de España, se quería volver a ir, los Reyes Católicos habían asistido a una exposición que había auspiciado el embajador allá, tenía un nombre y me presentaron a Ulloa. Entonces, cuando yo voy donde Ulloa, le digo, maestro, yo quiero comprarle algo suyo, yo quiero tener algo suyo. Me dice, no, ya usted ha llegado tarde a mi vida, yo vuelvo a España, estaba mal, qué sé yo. He llegado tarde, ya no hay más. Porque la única razón que yo tendría para quedarme en la República Dominicana, yo encontrar una persona que se encargue de hacer la gestión de mis obras, la gestión que hay que hacer con mis obras para colocarla en el mercado mientras yo pinto, porque yo no puedo ser pintor y a la vez encargarme del mercadeo de mis obras. Yo le digo, pero yo soy esa persona. Yo en una chanza que ahora lo pienso y digo, pero qué atrevimiento mío, decirle a un maestro como Alberto Ulloa en ese momento que yo era la persona. Y él se me ríe, me dice, no, jaja, es que para hacer eso, para ser un marchante de mi obra, para poder manejar mi obra, tiene que ser una persona que haya estudiado mucho, que haya estudiado sobre eso. Hay que leer mucho. Entonces yo le digo, maestro, pero acá dígame que hay que leer, pues yo me acabo de graduar de médico, me pasé 7 años leyendo y usted me dice lo que yo necesito leer y usted puede estar seguro que yo lo hago. Bueno, pues a los 2 días, cuando vuelvo a la casa,
O sea, le dije que lo pensaba. Insistente. Fui insistente. Me dice, mijo, tú estarías realmente en disposición a hacer eso que tú me dijiste. Pues dígame qué hay que leer. Entonces, a partir de ese momento, comencé a investigar sobre las artes visuales. O sea, fue un atrevimiento tuyo. Fue un atrevimiento mío. Hasta que años más tarde, por una coyuntura, decidí abrir una galería de arte. Una primera galería de arte. Pero ya tú estudiaste, leíste. Entonces ya yo estaba formado en el tema, pero de manera, como te decía, empírica al principio. Yo no había ido a ninguna escuela, yo no había hecho ningún curso. Todo era en base a lectura, a revistas, a experiencia de curadores, de críticos. Me apasionaba el tema, yo lo disfrutaba. Entonces ya posteriormente sí hice estudios de comisariado de gestión de exposiciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es un comisariado? Apreciación. ¿Qué es un comisario? Un comisario es una persona... Mira, hay unos términos que es interesante aprender. Yo te diría que primero debemos saber el marchante y el galerista. Marchante es aquel... Okay. ¿Qué es un marchante y qué es un galerista? Marchante es aquel que vende cualquier objeto. Simple y llanamente es por simple tema de compra y venta. Sí, pero o sea, un marchante en arte, en plástica, debe conocer el quien pinta, el que es marchante de obras de arte, por lo regular, tiene más conocimiento que el tratante de cualquier otro tipo de objeto. Es un individuo más sensible, es un individuo que se especializa probablemente en un artista, lo hace por una coyuntura, por una amistad, más o menos como quería Ulloa en principio. Y el galerista realmente se forma, ya es aquel que hace exposiciones, que proyecta artistas, que crea un mercado, que crea condiciones para que una obra ingrese a un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que el comisario y el curador. El comisario es aquel que recibe, como su nombre lo dice, se le es comisionado para llevar a cabo tal cual proyecto que probablemente ha diseñado una institución o ha diseñado un curador. El curador es aquel individuo que se forma en la gestión cultural para conceptualizar proyectos culturales a partir de una idea. Es un individuo que entiende que hay que hacer un proyecto de arte que abarque sobre la violencia a la mujer y lo hace. Okay. Por ejemplo, en mi caso yo comencé haciendo uno que se llamó Presencia de la pintura dominicana en el Bicentenario Juan Pablo Duarte. Para eso, ahí me gradué, yo diría, como comisario. Ahí yo contacté un sinnúmero de artistas para que vieran, ellos interpretaran la visión de quién era Juan Pablo Duarte y a través de las obras de arte proyectar la dominicanidad. En esa oportunidad, unos 30, 35 artistas dominicanos aceptaron mi invitación y plasmaron a Duarte en su imaginería, en su imaginario, en sus diferentes facetas. Entonces, en el político, en el ideólogo, okay, en el individuo filántropo, todas las etapas de Juan Pablo Duarte, el patriota, el luchador, el militar, y están plasmados en lienzos bellísimos. ¿Eso es lo que se llama una colección? Eso es una curaduría sobre un proyecto que hizo un comisario. Okay. Entonces lo primero que hice fue apreciación de artes, cómo apreciar las artes, cómo mirar la pintura, las vanguardias, los movimientos, la historia del arte per se. ¿Quién determina lo que cuesta una obra de arte? Eso es interesantísimo. Ajá. Eso es como todo en la vida, ley de oferta y demanda. Pero en el caso de las obras de arte es diferente. En el caso de las obras de arte intervienen una serie de personajes. Interviene el crítico, interviene el galerista, interviene el marchante, interviene el coleccionista, que es el que tiene el músculo financiero, intervienen las casas de subasta, las revistas, los museos, las galerías. Es todo un sistema que se crea. En la República Dominicana todavía nos falta mucho. Estamos dando pininos en cuanto a la conformación de ese sistema de arte. Aquí lo primero yo pienso que debemos enfocarnos es en la puesta en valor del arte dominicano. Primero que todo, ver cuáles son nuestros artistas, cuál es el potencial de nuestros artistas. Yo repito sin número de ocasiones que la República Dominicana, Santo Domingo específicamente, fue la entrada del arte a América.
Sí. Aquí, Pero es una noticia. aquí se establecieron los primeros pintores, Sí. y de aquí emigraron los primeros pintores a América, a Venezuela, etcétera, etcétera. Santo Domingo tuvo el primer hospital, la primera universidad, Sí. la primera catedral, Somos la primera iglesia, pioneros en o sea, muchas en muchas cosas. Entonces yo siempre he dicho, nosotros tenemos que explotar a Santo Domingo como la puerta de entrada del arte americano. El turista que va creciendo cada día, y lo digo con mucha propiedad, ya una nación que tiene 7 millones de turistas al año, no necesariamente va a recibir turistas para La playa. merengue, De acuerdo. ese tipo de cosas. El turista ya quiere ver qué es República Dominicana. El turista quiere ver una oferta cultural de los dominicanos, quiere ver la identidad del pueblo dominicano plasmado en lienzo, Y conocer en a la obras de República arte. Dominicana desde otra perspectiva, que no sean playas y montañas. Cuando tú vas a Europa, lógicamente tú quieres visitar A los museos. los museos, las pinacotecas, los lugares culturales, los lugares históricos. En definitiva, eso, por ahí va el mundo. Vamos a hacer una pausa, porque necesito que me desarrolle el tema del precio, quién es que pone el precio realmente. Porque si el autor cree que su obra tiene un costo y tú, como galerista, entiende que tiene otro, es importante que la gente conozca aquí en Una Ventana al Mundo. Tras la pausa, aquí en Mesa Fine Art. Aquí en Una Ventana al Mundo, hoy vamos a aprender cómo le colocan el precio justo a una obra de arte. Y esa era la pregunta antes de la pausa. Mira, tenemos que irnos al Renacimiento. ¿Qué sucede en el Renacimiento? Una obra de arte, Ajá. como su nombre lo dice, puede ser una obra de arte del tamaño de esta mascota, como del tamaño de ese lienzo que tenemos aquí atrás. Lo que sucede con la Gioconda, que todo el mundo cree que es una obra de todo el tamaño. Correcto. Y de este tamaño. Entonces, en efecto, ese ha sido un punto durante todo ese tiempo que ha sido objeto de mucha controversia. Y en el Renacimiento, cuando Colbert crea la academia, se establece una medida que es el punto, porque no se ponen de acuerdo. Entonces, por el punto que viene siendo ¿Qué es el punto? el formato, tanto por tanto, establece una cantidad de centímetros, tanto por tanto, establece una cantidad de pulgadas, y esa pulgada tiene un número específico. Entonces, una obra 8x10 son 80 pulgadas, una obra 16x20 son 320 pulgadas cuadradas, y eso va en función de eso. Ahora bien, una vez que tú entiendes el punto que se determinó en el Renacimiento y que nadie ha podido con eso, hay lo que se llama el mercado primario y el mercado secundario. ¿Qué significa El eso? mercado primario es aquel que lo hace el marchand o el galerista con el artista por primera vez. Es cuando la obra sale por primera vez al público. Entonces ahí todas las obras del mismo formato, es decir, 8x10, van a costar lo mismo. Okay. No que una sea mejor que otra en cuanto a la factura o a lo que haya logrado el artista en ese momento. Ya. Y todas las 30x40 por igual.
Tiene un Ahora, costo específico. el mercado secundario es aquel mercado que es ya cuando la obra sale la primera vez del taller del artista, que el precio lo fija el marchante, porque es aquel que hace la función de, toman en cuenta muchísimas cosas, los costos de producción. Lo mismo se aplica para esculturas, ¿o no? Sí. Óyeme, entonces, ¿qué pasa? Con escultura es más complejo porque ahí intervienen si es una pieza única, si hay una serie de 10, de 12, de 6, X, ¿verdad? De las reproducciones. Entonces, el mercado secundario es toda obra de arte que ya no sale del taller del artista y que vuelve otra vez al mercado. Entonces, ahí, ¿qué va a determinar el precio de una obra de arte? Va a determinar primero la época del artista, lo que representa la obra. No es lo mismo una obra que sea un paisaje puro y simple, que sea una obra plasmada en la Revolución de Abril, con una connotación específica y con unos personajes específicos. Entonces esa obra tiene un contenido histórico, un contenido social que tiene otro valor y va a ir a otro público. Pero es cierto, entonces, disculpa que te interrumpa, ahí mismo, es cierto que luego que el artista ya no está en este mundo, la obra cuesta más. Bueno, se supone que ya no hay eso es para todos. Se supone que ya no hay producción, Exacto. pero no necesariamente es así. Por eso te dije en el segmento anterior que en el momento que se encuentra el arte en República Dominicana es para poner en valor a nuestros artistas. ¿Y qué es poner en valor a nuestros artistas? Precisamente eso, que nuestros artistas valgan una vez desaparecen. Porque mientras están vivos y tienen un marchand o un galerista o un coleccionista que realmente quiere que la carrera de ese artista sea productiva, la obra se va a seguir vendiendo. Pero una vez pasa la producción y ya no hay obra, entonces esos precios tienden a incrementarse precisamente por el consumo de la clase ostensible que quieren tener esas obras. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí comienzan inmediatamente a proliferar una serie de elementos, como entre ellos las falsificaciones. Porque es un mercado que está demandando esas obras donde ya el artista no existe. Y se da el caso inclusive que hay artistas que pintan más después de fallecidos que cuando estaban vivos. Precisamente. Que no son hechos. Entonces, poner en valor el arte dominicano es lo que va a determinar ese mercado secundario, ese precio en el mercado secundario que adquiere toda obra de arte, que entonces vendrían ya las casas subasta, una serie de elementos que es lo que consolida un mercado. Ahora bien, visto lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia, yo diría desde que se conformó el mercado de obra de arte ya a final del siglo XIX por Joseph Dubin, Durán Reul, Vollard, Cranwiller, que fueron individuos que pensaron que ya la academia realmente no podía tener el control del precio, del valor de las obras de arte. Y ellos crearon un mercado y crearon las bases para el coleccionismo que existe hoy en el mundo. Tú te pones a pensar los intereses que se mueven en el mercado de obras de arte. ¿Y el mercado negro? Óyeme, los intereses que se mueven en el mercado de obras de arte. Vamos a abordar ese punto. Número uno. Tú hablando y me vienen a la cabeza muchas preguntas. Esos intereses que se mueven en el mercado de arte hacen que hoy ese coleccionista X sea el accionista principal de la revista o el periódico especializado en obras de arte número uno. Que sea el que controla la fundación de amigos de museo de donde van las obras de los pintores que adquieren consagración. Es el individuo que es accionista de la casa de subasta y es el individuo que de otra forma auspicia la carrera de un artista y es el individuo que de una forma u otra financia el capricho de los críticos. Entonces se puede crear precisamente o se ha creado precisamente un mecanismo, si se puede llamar entre comillas perverso, o para tú catapultar a un artista sin valer 5 pesos y estar colgada las obras de un artista en un museo sin valer 5 pesos, valga la redundancia. Entonces, hoy el mercado está requiriendo de un sistema econométrico para determinar realmente el precio de una obra de arte. ¿Y cómo es el sistema econométrico? Bueno, es sencillo. Un artista sale de Bellas Artes, hace una exposición colectiva, luego hace una exposición en una galería C, luego una exposición en una galería B, luego una exposición en una galería A. Estamos hablando de categoría. Posteriormente hace una exposición en un museo,
con los años hacer una retrospectiva y a lo largo, durante ese proceso de experimentación, va construyendo su marca y va construyendo su precio. O sea, que se da lo mismo que se da en la música popular, que te crean un artista. Te crea un artista, te crean un producto. Un producto. Y ese producto, dependiendo, óyeme bien, por ejemplo, ahí entra el músculo financiero del coleccionista. Eso en la República Dominicana todavía no ha llegado de esa manera. Aunque se dan pinceladas, tú oyes de que fulano de tal, es un artista que lo tiene fulano de tal, X. Entonces, esos ruidos llegan. Pero definitivamente hay mecanismos, hay parámetros para tú determinar el precio real de una obra de arte. Y para eso uno se ha especializado. Yo ya prácticamente, a lo largo de mi carrera, de los años que llevo en la gestión cultural, me he dedicado prácticamente a estudiar esa parte, al peritaje de las obras de arte, al tema de las autentificaciones, de las valoraciones, de la conformación de colecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de irnos a la pausa, óyeme bien, yo quiero que tú me digas cuáles asociaciones pertenecen o están creadas en torno al arte. Pero yo necesito saber, eso que uno ve en las películas de espionaje, como esas famosas de James Bond, que se roban los cuadros porque un coleccionista la mandó a buscar, o se roban una estatuilla en Egipto, ¿eso es cierto? Ese mercado negro en el arte. En la próxima pausa te lo conté. Tras la pausa, tras la pausa aquí te lo tengo una conté. ventana al mundo. Llegar. ¡Cuidado, señor Carón! Desde Santo Domingo, la puerta de entrada del arte a las Américas, en Mesa Fine Art, hablando con el amigo Mesa. Mesa, la película, no me la... James Bond. James Bond. Tú me quieres... Mira, realmente no existe un mercado negro como, No, como eso tú lo es pura llamas. Eso, fantasía. no. Existe de todo. Pero eso es la que mandan a yo te robarse voy, una yo te voy a estatuilla, yo te ¿o voy a no? hacer una historia. Hay un libro que yo recomiendo a todo aquel que le gusta de ese tema, que es la vida de Émile de Ory. Émile de Ory fue un gran pintor y fue un gran falsificador. Salvó su vida precisamente admitiendo que había falsificado unos cuadros en Alemania cuando fue condenado a muerte. Y hay otra anécdota que Émile de Ory hizo que su sobrina se enamorara de Picasso, pasara un fin de semana con Picasso a cambio de de las obras que Picasso tenía en el estudio, con una condición de que esas obras no se iban a exponer nunca. Sin embargo, él,
su plan ulterior era hacer con esas obras una exposición en París. Y cuando Picasso, que está en Ibiza, se entera de aquella exposición que están anunciando por los diarios parisinos, toma un avión y llega y rompe las pinturas. Se parece ahí, rompe la pintura ante la cámara. Es un mundo con muchas aristas. Entonces resulta que lo que había destruido eran los cuadros falsos que había hecho Emile de Ory de las copias que se había llevado a su sobrina y luego se vendieron auténticos. Entonces, eso que tú hablas de esa pasión, de ese deseo por poseer una obra que despierta en una persona que es coleccionista y quiere tener esa obra, es cierto. Y puede darse el caso que se roben obras, que se vendan, se comercialicen obras de origen dudoso. Y yo siempre les recomiendo a las personas que se acerquen a mí, es que lo primero que tiene que tener claro es la procedencia de una obra de arte. Toda obra de arte tiene que llevar de manera inequívoca al taller del artista que la hizo. No importa si el artista está en Tailandia, no importa si el artista está en la China, toda obra de arte tiene que llevar al taller del artista que la hizo. Y toda obra de arte que no lleva al taller del artista es de origen dudoso hasta que se demuestre lo contrario. Hay instituciones que validan la autenticidad de la obra. Claro, y no solamente eso, hay pruebas especiales, pruebas técnicas que te ponen en evidencia, te descartan si la originalidad de una obra o no. En este país ahora, sí, lo hay, sí. Y pruebas de carbono 14, de termoluminiscencia, de pruebas radiológicas, pruebas lumínicas, de luz ultravioleta, que te ponen en evidencia lo que hay detrás de una obra de arte. Ahora bien, lo mejor es el ojo humano, el ojo de aquel conocedor de la paleta de ese artista. Ahí no hay prueba infalible. O sea, hay individuos que son especialistas en Clara Ledesma, para ponerte un ejemplo. Okay. Aquel que es especialista en Clara Ledesma difícilmente se va a equivocar, porque ese individuo es capaz de, por medio de la observación, durante muchos años y la manera que mezclaba los colores, conocer la paleta del artista y puede determinar sin temor a equivocarse si una obra es auténtica o no. Entonces, yo le doy de consejo a las personas que inician en el mundo del coleccionismo. Lo primero es, nunca compren sin asesoría. Busquen a una persona, a un experto que los asesore. No se lleven de cuento de que mira que esta obra me la dieron por un pago, que esto, que lo otro, que eso. No hay oportunidades. No hay oportunidades. Las obras, las oportunidades van directamente a las personas que son capaces de colocarla en los mejores lugares. Entonces eso no es cierto. Se dejan embobar, caen, pecan, se van por ahí y luego dicen, como decía un anuncio de una tienda, ay, me engañaron. Entonces uno quiere, se ponen guapos con uno cuando uno le dice que no es así. A veces me dicen, no, pero que eso, no, todo lo que yo digo, a mí no me importa, haya sido Pedro, sea Juan, sea quien sea. Si es una obra auténtica, es una obra auténtica, pero si no lo es, tampoco me voy a arriesgar a decir que no lo es sin verla, sin estar seguro. Una obra que hay que remitirla a un experto, a un especialista, para que le haga la prueba y determine si realmente la obra se corresponde o no con un artista. Yo sabía que esta entrevista iba a ser muy corta, porque hay muchas cosas de qué hablar. ¿Tú perteneces a alguna asociación? Sí, hay asociación de galería de arte, hay asociación de críticos de arte, hay asociación de museo, de LICOM. Yo particularmente ya con los años he delegado la función de la galería y me he dedicado a la conformación de un centro de estudio del arte caribeño, así se llama. ¿Y dónde funciona eso? Eso funciona aquí, realmente yo soy la persona que lo dirige y yo soy de lo que creo que se puede fomentar la creatividad a través de la investigación. Y estoy inmerso desde el año 2008 en la investigación de la obra de Clara Ledesma, de José Gauzás, específicamente esos dos. La obra de Gauzás me encuentro en la fase ya de la compilación de un libro que quiero ya poner en circulación próximamente. Ese es el proyecto próximo. Ese es un tema interesante porque ese es un pintor inmigrante que vino a la República Dominicana huyendo a la guerra fratricida de 1936 en España.
y es un artista que fue contemporáneo de Nonel, de Picasso, de Utrillo, de Modigliani. Vino formado desde Barcelona y fue prácticamente el pilar, el formador de los artistas que iniciaron el movimiento pictórico con la Escuela Nacional de Bellas Artes en el año 1942 y que llega hasta nuestros días. Yo pienso que la República Dominicana y España, ambos están en deuda con José Gauzás. José Gauzás, cuando llegó a la República Dominicana, se entregó a la República Dominicana y quizá no volvió a España por muchísimas razones, porque el mundo había cambiado, porque entendía que volver 8 o 10 años más tarde, cuando él allá era un señor y ya la fama la tenía Picasso, la tenían otros, le iba a hacer cuesta arriba. Y entendió que su vida era dedicarla a la República Dominicana, a la formación, a la educación. Y esos artistas, entiéndase, Clara Ledesma, Gilberto André Ortega, Tobar, Nidia Serra, Giudicelli, los grandes maestros del arte contemporáneo dominicano tuvieron su origen en la pintura de José Gauzás, fueron formados por José Gauzás. Y él en la República Dominicana los hizo ver que aquí el tema de la negritud, el indigenismo, el paisajismo, el brillo, el trópico, eran elementos para hacer una obra de arte única. Y los enseñó a ver el color y los enseñó a ser pintores de la luz. Y yo entiendo que nosotros estamos en deuda con Gauzás y nosotros tenemos que hacer que él sea un referente para poner en valor a nuestros artistas. Profesor, yo me río de usted. ¿Por qué? Pero en buena ley. Porque usted habla con tanta pasión, mi hermano. ¿Cómo usted no descubrió esto hace tantos años? ¿Por qué? Si su pasión es el arte. Bueno, profesor, ¿qué sigue ahora en su vida? Bueno, culminar esos libros, ya esperar que mis hijos terminen su carrera, ver el camino que siguen, que deciden si se casan, si no se casan, ser abuelo, o a qué se dedica, estar aquí para el día que me toquen la puerta. A ellos a ambos les gusta el tema, y dedicarme a la escritura, a la investigación, terminar el libro de Clara Ledesma, terminar la obra de José Gauzás, una historia del dibujo de la República Dominicana que llevo conjuntamente y quizás redactar hasta mi vivencia en el mundo del arte, los artistas que realmente han salido de mis manos, las experiencias buenas, aquellas que me marcaron en algún momento, de la cual aprendí, de la cual me levanté. En fin, en ser un referente del buen arte de la República Dominicana. Te voy a poner una pregunta ya para terminar. ¿Tienes un artista preferido? Todos mis artistas son preferidos. Yo sabía que tú ibas a decir eso. Pero es que si digo uno, sí, voy a tener problemas con los demás. Pero, por ejemplo, ya que me menciona eso, yo pienso que esa obra de ese artista que se llama Nadal Walcott, también la República Dominicana está en deuda con él. Sí. Es una persona autodidacta, es una persona de San Pedro de Macorís, que nació un ingenio azucarero, hijo de inmigrantes cocolos que vinieron a cortar la caña de azúcar y que a los 9 años movió un tren, una locomotora para ir de un ingenio a otro a pintar, que aprendió de las revistas de pintura, de las revistas que llegaban a la casa de los que manejaban la West Sugar Company, y era el muchacho que botaba la basura, un referente. Esa es otra historia aquí en Una Ventana al Mundo. Juan José, gracias por tu tiempo, gracias por abrir la ventana de aquí de Mesa Fine Art en la República Dominicana. A ti por invitarme, yo creo que esta ha sido la mejor entrevista que me han hecho. Mira que yo realmente no estoy en eso, yo hago programas de televisión, pero no de arte. Gracias del alma, gracias primero por todo lo que yo he aprendido de ti, por ser un amigo sincero en todo el tiempo que nos conocemos, y gracias por aportar tu conocimiento al público de Una Ventana al Mundo. Y a ustedes, gracias una vez más por estar todos los domingos ahí fiel, sentado esperando de 5 a 6 por RNN en Canal 27. Solo son 8 días para vernos, pero nos pueden ver a través de nuestras redes y en nuestro canal de YouTube.
aquí en Una Ventana al Mundo.